Primera de Samuel, capítulo 24, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Amén. ¿Sí estamos ahí, verdad? Vamos a orar, hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a poder exponer este tema. Amado Señor, te damos gracias. Una vez más reconocemos que el estar aquí, Señor, no son méritos de nosotros, sino que ha sido tu misericordia y tu gracia la que nos hace perseverar, tener las fuerzas para venir a este lugar, Señor, escuchar tu palabra. Que estamos conscientes, Señor, que la necesitamos tanto, tu palabra, Señor. No solamente para escucharla, sino para llevarla a la práctica por medio del poder de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que me ayudes. Te necesito realmente, yo y mis hermanos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, puede sentarse. Cuando nosotros, hermanos, leemos el Salmo 57 y el Salmo 142, fíjese bien, cuando leemos el Salmo 57 y el Salmo 142, entre otros salmos, vemos claramente cómo David, en ese momento que ese salmo se escribió, vemos cómo se encontraba espiritualmente, moralmente y físicamente. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 57, se dará cuenta que arriba, como título en su Biblia, dice: plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Así dice el Salmo 57. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Ahora, no solamente el Salmo 57, hermano, habla sobre cuando David huía de Saúl, sino que también el Salmo 142, como arriba en su título dice, petición de ayuda en medio de la prueba, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Si usted lee esos salmos, podrá ver en cómo David se encontraba, amados hermanos, físicamente, moralmente y espiritualmente. La palabra del Señor nos muestra en esos salmos cómo David en ese momento se encontraba. Y ante este suceso que acabamos de leer en 1 Samuel capítulo 24, del verso 1 al 22, que creo que son 22 versículos, nosotros vemos, amados hermanos, que Saúl está persiguiendo a David. Ya lleva años persiguiendo a David. Ejemplo, en el Salmo 57, la palabra del Señor nos dice que David se sentía acosado, se sentía quebrantado, se sentía dolido, se sentía traicionado, se sentía triste. De una forma poética sentía que su vida estaba como en medio de leones, porque así es la poesía de los salmos. Sentía las amenazas, sentía las habladurías. Por lo tanto, David en ese Salmo 57 pedía misericordia y pedía salvación y estaba confiando en el Señor. Bueno, así era como se sentía él. En el Salmo 142 también es un salmo donde nos describe cómo se encontraba David, repito, tanto espiritualmente, moralmente como físicamente, en el momento donde está siendo perseguido por Saúl, y donde David expresa que siente mucha angustia, hermano. Siente queja. Expresa él en esos salmos que él no tiene fuerzas, se siente débil y nuevamente pide ayuda clamando a Dios. Pide ayuda clamando a Dios. Es decir, cuando nosotros leemos estos salmos, el Salmo 57 y el Salmo 142, y a la vez leemos 1 Samuel capítulo 24, del 1 al 22, nosotros vemos que David no la está pasando bien.
Porque nosotros vemos este suceso de 1 Samuel capítulo 24, pero los salmos nos expresan cómo él se sentía. Cansado, afligido, dolido, traicionado, con mucha angustia. Y al ver este suceso, amados hermanos, comparándolos con los salmos, podemos ver claramente que David no la está pasando bien. Ya que en este momento del capítulo 24 de 1 Samuel, David está angustiado. Se siente ansioso, se siente dolido, se siente traicionado, se siente triste. David siente, hermanos, que no tiene fuerzas y no solamente está en esa condición, ya que los salmos nos lo dicen a nosotros claramente, sino al parecer él ya lleva algunos años ya huyendo en esta condición. Ya lleva algunos años huyendo de un lugar a otro, pasando fríos, pasando hambre, pasando cansancio, por lo cual podríamos pensar, hermano, que David ya estaba cansado de esa situación. Pues, sin embargo, ante este suceso que nos expresa 1 Samuel capítulo 24, David tiene como la gran oportunidad. Le quiero ponerle así, hermano, porque hay oportunidades que no son de Dios y a veces pensamos que son del Señor. Ante ese suceso de 1 Samuel capítulo 24, David como que tiene la gran oportunidad de que todos sus problemas que ha venido teniendo en los últimos 10 años, porque se cree que huyó cerca de 10 años, se le acaben simplemente con extender su mano con su espada y matando a su oponente. Fíjese, pregunta, hermano, ¿qué hace David ante una gran oportunidad, si podríamos llamarle así, de que sus problemas que ha tenido en los últimos 10 años se terminen simplemente extendiendo su espada y matando a su oponente? ¿Qué hace David? David decide perdonar. Ya que dentro de la providencia de Dios, en ocasiones Dios nos pone en situaciones para ver cómo tú y yo vamos a responder. Hermano, Dios nos pone en situaciones para ver cómo tú y yo vamos a responder. Pareciera que es una oportunidad de que los problemas de David se terminen. Porque, hermano, ¿quién no quisiera que esos problemas se acabaran? Que llevan no 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Cualquiera podría decir, ¡qué oportunidad! Mas, sin embargo, tenemos que analizar los medios en cómo se va a terminar ese problema. ¿Qué hace David aquí, hermano? David decide perdonar. David decide perdonar, ya que dentro de la providencia de Dios, escuche bien, en ocasiones Dios nos va a poner en situaciones, a ti y a mí, para ver cómo tú vas a responder o para ver cómo yo voy a responder. Y David decide, hermanos, perdonar. La oración de Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, ¿qué vamos a ver en estos pasajes? Vamos a ver cómo el corazón de David fue puesto a prueba en un momento de angustia, porque quiero que sepa que a veces el momento de angustia como que se nos nubla la vista o se nos nubla en qué vamos a hacer o en cómo responder. Vamos a ver cómo el corazón de David fue puesto a prueba en el momento de una desesperación. Vamos a ver cómo el corazón de David fue puesto a prueba en el momento de la tribulación. Vamos a ver cómo la integridad de David está siendo puesta a prueba. Vamos a ver el corazón de David, pero también vamos a ver el corazón de Saúl, donde dentro de la providencia de Dios veremos cómo actúa uno y cómo actúa el otro. Porque claramente estos pasajes nos muestran a nosotros cómo es uno y cómo es el otro. Y mire cómo comienza, versículo 1 del capítulo 24. ¿Lo tiene? Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Verso 2.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Mire bien, hermano. Lo primero que vemos, amados hermanos, en estos pasajes es que este suceso de Saúl, o ante este suceso de Saúl, en este capítulo 24, ya Saúl había cometido ciertos errores que le habían costado el reino. Ya había cometido ciertos errores. Ejemplo, la gota que derramó el vaso, como decimos nosotros. ¿Usted entiende eso, verdad? Eso no es griego. La gota que derramó el vaso, como decimos nosotros, fue cuando en primera de Samuel, capítulo 15, Saúl es mandado a hacer guerra a Amalec y matar a filo de espada a todo Amalec. Mas, sin embargo, cuando fue a hacer guerra contra Amalec y matar a filo de espada, a pesar de que el Señor le dio la victoria, Saúl desobedece, desechando la palabra de Dios. Cuando Saúl es confrontado por el profeta Samuel, porque, hermanos, todo sale a la luz. Tarde que temprano todo sale a la luz. Tarde que temprano todo sale a la verdad. Tarde que temprano, hermano, todo se descubre. Amén. Saúl, en ese supuesto dolor, es un supuesto dolor, realmente no está arrepentido. Saúl, en ese supuesto dolor que él tiene, pide a Samuel hacer sacrificios con él, queriendo guardar solamente las apariencias delante de la gente. Sin embargo, esa desobediencia de Saúl, amados hermanos, le costó que perdiera lo más valioso, que no era tanto el reino, porque él se dolía del reino, sino lo más valioso fue, lo que perdió es la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos y le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Aquel suceso ya había pasado, es decir, Saúl, hermano, andaba mal. Andaba mal. Espiritualmente no estaba bien Saúl en este capítulo 24, no estaba bien. Ya el Señor ya lo había desechado por desobedecerlo. Vemos que Saúl está tomando decisiones equivocadas, siendo de alguna manera aconsejado por los que estaban a su alrededor. Y una persona que rechaza la palabra de Dios, el consejo del Señor, una persona que se preocupa más por guardar solo las apariencias externas, no puede estar bien espiritualmente. No puede estar bien espiritualmente. Entonces, ¿qué vemos aquí en este capítulo 24, verso 1 y 2? Que ya Saúl no andaba bien. Ya anteriormente había tenido algunos desatinos, unos errores que le costaron que perdiera la presencia de Dios y que fuera desechado. Entonces, ya no andaba bien Saúl. Dice el verso 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. La versión lenguaje actual dice: Saúl entonces tomó a los 3,000 mejores soldados, dice así. A los 3,000 mejores soldados de su ejército, y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Es decir, no solamente, hermano, Saúl andaba mal espiritualmente, ya que alguien que rechaza la palabra no puede andar bien, o alguien que rechaza los medios de gracia no puede andar bien, o alguien que solo quiere vivir de las apariencias no anda bien, no puede andar bien, sino que ahora el pasaje bíblico nos dice que David toma 3,000 soldados de los mejores de su ejército para ir a buscar a David. La palabra, hermanos, 3,000 soldados escogidos en este verso habla de que eran soldados que aventajaban en habilidades en guerra a los demás. No tomó a cualquiera. Habla de que estos soldados estaban calificados para las batallas. Habla de que estos soldados estaban probados para los combates. Eran soldados de élite, era de lo mejor.
Sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros vemos este verso 2, que él tomó a esos soldados sabiendo que no andaba bien David, esto nos dice algo a nosotros, que Saúl estaba confiando en sus fuerzas. Confiaba en sus habilidades. Confiaba en su razonamiento. ¿En qué, hermanos? En su razonamiento. Hermanos, no podemos nosotros hacer un lado a la palabra de Dios y confiar en lo que tenemos, ya que la Biblia a eso le llama necedad. Saúl, amados hermanos, empezó a confiaba en sus fuerzas, confiaba en sus habilidades, confiaba en su razonamiento. Y cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a confiar en lo que tenemos, en lo que somos, en nuestras habilidades, la Biblia eso lo llama necedad. Fíate de Jehová, dice el proverbista. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando alguien empieza a confiar en sí mismo, en lo que tiene, en sus habilidades o en lo que es, amado hermano, el proverbista está diciendo que tal es un hombre orgulloso porque dice que él puede, el tal es un hombre que piensa que son sus fuerzas, el tal es un hombre que piensa que él puede salir solo adelante y el proverbista dice que no. Y eso es lo que estaba pasando con Saúl. ¿Qué está diciendo el proverbista, hermanos? Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Porque el altivo, ¿cómo lo ve el Señor, hermanos? Cuidado que pienses que son tus fuerzas. Cuidado que pienses con el yo puedo. Cuidado en el pensar que podemos tomar atajos. Cuidado con el pensar que tú eres la última Coca-Cola. Bueno, la última Pepsi, porque ya no tomamos Coca-Cola. No Coca-Cola. Me dice el de la tienda que es un árabe, primo, Pepsi, no Coca-Cola. Dice el proverbista, sino reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Hermanos, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sabiendo que es contraria a la palabra de Dios, el proverbista dice que tales caminos necesitan ya ser enderezados. Dice el verso 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Verso 3, mire lo que dice, hermano. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, así dice el verso 3, ¿verdad? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella. ¿Qué hizo Saúl, hermanos? Para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Sí se da cuenta de lo que estaba haciendo Saúl? Ahora, hermanos, miren la providencia de Dios. La palabra entró Saúl en ella para cubrir sus pies. La versión lenguaje actual lo traduce: Saúl entró en la cueva para hacer de sus necesidades. La traducción palabra de Dios para todos lo traduce como: cerca de allí había una cueva donde entró para hacer de sus necesidades. Ahora, aunque algunos comentaristas creen que entró a dormir, porque dormir también es una necesidad, la realidad es que el verso no dice que él se recostó,
sino que entró para hacer de sus necesidades a lo que no necesitamos hacer, hermano, detalladamente un exégesis de esto en este verso, porque yo creo que usted lo entiende bien. Porque todos tenemos esas necesidades. No era buena idea, ¿verdad?, entrar a un lugar donde hay 600 personas a hacer de sus necesidades. Ahora, ¿qué pasó cuando Saúl entró a hacer de sus necesidades, hermanos? Verso 4. Tienen. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mire cómo está Saúl. Está solo. Está cubriendo sus pies, usted entiende esa parte. Y adentro de la cueva hay 600 hombres que lo están viendo. Y le están diciendo a David: esta es tu oportunidad. El Señor te lo ha entregado. La versión lenguaje actual dice: entonces los hombres de David dijeron: ¿te acuerdas que Dios prometió para que te vengaras de tu enemigo y que le harías lo que quisieres? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Mira bien, hermano. Veamos el contexto de esto. Estos hombres andan cansados de un lugar a otro. Andan en angustia, en una aflicción constante. Ya llevaban algunos años de estar de un lugar a otro, y ahora los que estaban con David le aconsejan algo que sí era verdad, pero se lo dijeron a medias. A medias. Porque en ocasiones, hermanos, como que queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Cuando alguien nos pide un consejo, buscamos un consejo. Porque la pregunta es: ¿dónde dice que David podía hacer lo que quisiera con Saúl? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Porque aquí lo están diciendo los hombres de David. ¿Dónde dice? Aprovecha. Ahorita lo tienes ahí, solo. Dios te prometió. Puedes hacer con él lo que tú quisieras. La pregunta es: ¿dónde dice que David podía hacer lo que quisiera con Saúl? ¿Dónde? ¿Dónde dice? Estaban sacando de contexto. Porque estaban cansados de andar de un lugar a otro. Yo cuando leía esto, yo estuve buscando en la Biblia dónde dice. Pues nada más dice ahí lo que dijeron ellos. Pero al parecer están sacando de contexto. Porque ¿dónde dice? ¿Dónde dice, hermanos? Ayúdate que yo te ayudaré, dicen algunos cristianoides. ¿Dónde dice eso? Primera de Pancho 2:1. Dios aprieta pero no ahorca, dicen algunos cristianoides. Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, dicen algunos cristianoides. Pregunta: ¿dónde dice que David haría con Saúl lo que quisiera? Algunos comentaristas creen que estos acompañantes de Saúl estaban citando Deuteronomio 32-35, donde dice: mía, hablando Dios, que no es lo mismo. Lo que le están diciendo a ellos no es lo mismo. Mía es la venganza y la retribución. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Señor. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el que anda mal a su tiempo resbala. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. ¿Qué es esto? Esto es que estos acompañantes de David estaban sacando de contexto lo que el Señor prometió a David y la forma como David iba a ser rey. Así que, amados hermanos, cuidado con lo que los otros nos aconsejan. Y tratan de denigrar a otros sin tener las pruebas suficientes. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Las promesas de Dios no se alcanzan con la espada, ni con violencia, ni con mentira, o queriendo aparentar algo, ni con fuerza humana.
son por gracia. Dice la quinta parte del verso 4, y David se levantó calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Es decir, ante el mal consejo, hermanos, de los que estaban con él, David fue tentado a actuar mal. Hermanos, de repente usted puede entrar en una situación difícil, en una aflicción, en una prueba, que no le puede durar quizá una semana, sino meses o años. Y muchas veces vamos a ser tentados a actuar mal. O muchas veces vamos a recibir un consejo que pareciera que es de Dios, pero no. Así de que tenemos que tener mucho cuidado con los consejos que nos dan, si es del Señor o no. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que David, hermano, fue tentado a hacer algo malo. Dice, y se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Entendemos claramente que todo está bajo la soberanía de Dios. Todo. Estos hombres están cansados, tienen la angustia constante, ya llevan algunos años viviendo de esta manera. De manera que para ellos, amados hermanos, es una oportunidad donde la realidad es que la integridad de David está siendo probada en hacer algo malo. Pregunta, ¿qué hace David, hermano? Corta la orilla del manto de Saúl. Es decir, aunque Saúl no estaba bien espiritualmente, aunque Saúl actuaba mal, aunque Saúl necesitaba una lección, esa lección se la iba a dar el Señor y no David. Verso 5. ¿Lo tiene? Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado a la orilla del manto de Saúl. Es decir, David entendió, hermano, que no era el método, no era la forma. Y aunque él se sentía en angustia por los años que llevaba siendo perseguido, esto a él, hermano, le causó más dolor en querer hacer algo fuera de la voluntad del Señor. Dice el pasaje bíblico que se turbó su corazón. Amados hermanos, su corazón no se turba cuando somos tentados a hacer algo malo, que sabemos que está mal, y de repente como cristianos queremos tomar atajos. De repente sí. Porque a veces somos tentados a mentir. Somos tentados a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se siente su corazón en ocasiones? Todos somos tentados. Mira la predicación del viernes. Somos tentados. Bueno, dice la palabra del Señor que se turbó el corazón de David. David se sentía abatido, contristado, sacudido, sin paz, ya que no era la forma. No era la forma. David entiende que la promesa, amados hermanos, tendrá que ser alcanzada por fe y no por mérito humano. Que vemos aquí, vemos que aunque David estaba dolido, no había almacenado amargura en su corazón, ya que decidió, hermanos, en este suceso, mire bien, 3 cosas. Número 1, perdonar. 2, seguir teniendo paciencia. Y 3, dejarle las cosas a Dios. Y perdonar, tener paciencia y dejarle las cosas a Dios es lo que más les cuesta a los cristianos cuando no andan bien espiritualmente. Cuando tú y yo no andamos bien espiritualmente, hermano, que no acudimos a los medios de gracia, nos cuesta perdonar, nos cuesta seguir teniendo paciencia y nos cuesta dejar de las cosas al Señor. Nos cuesta eso. Perdonar, tener paciencia y dejarle las cosas a Dios en el contexto de años de angustia. Bueno, David, hermano, decidió hacer eso. Decidió hacer eso. Porque no porque estés en una prueba muy dura que ha durado años, vas a actuar en contra de la voluntad de Dios. Se honra a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos.
Se honra al Señor en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Se honra al Señor en tiempo de persecución y en tiempos donde no hay persecución. Dijeron los hermanos, aquí no hay persecución. Bueno, algunos nos sentimos perseguidos. Se honra a Dios en todo tiempo. Y David, amados hermanos, decidió perdonar, tener paciencia y dejarle las cosas a Dios. Porque ¿quién no quisiera que después de tantos años se acabara el problema? ¿Quién no quisiera eso? Yo creo que todos. Mas sin embargo decide perdonar, tener paciencia y dejarle las cosas a Dios. Hermanos, perdonemos. Tengamos paciencia y dejémosle las cosas al Señor. Verso 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mire cómo dice David: contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hermanos, cuando yo leía esto, de verdad, cuando yo leía esto, me sorprendía la manera como una persona puede estar tanto tiempo en angustia y aún así guardar su integridad. En este pasaje, porque en ocasiones él falló también, pero en este suceso. Pero también me llama la atención, amados hermanos, en estos dos versos, el 6 y el 7, cómo a pesar de que él vivió por mucho tiempo en angustia, David, amados hermanos, está siendo ejemplo de lo que es un verdadero hijo de Dios. David lleva años de angustia, años de dolor, de andar de un lugar a otro. Lleva años de que lo calumnien, de que le levanten falsos. No un año, 2 años, sino mucho tiempo. Mas sin embargo, él sigue teniendo paciencia, perdona y le deja las cosas al Señor. Hermanos, la integridad de David en estos versos está siendo probada. El corazón de David. ¿Qué vemos aquí? Vemos que David está siendo ejemplo, ¿sabe de quiénes, hermanos? De sus acompañantes. Está siendo ejemplo de sus acompañantes. Por eso la pregunta sería: ¿cómo yo voy a reaccionar ante sucesos similares? Está siendo ejemplo ante sus acompañantes. Porque dice el texto que le reprimió. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Ejemplo. ¿Somos llamados a qué, hermanos? ¿A hacer qué? Ejemplo. ¿Dónde? En todo tiempo. ¿Qué le dice Pablo al joven pastor Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12? Le dice: sé ejemplo. Sé ejemplo. Le dice: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Hermanos, somos llamados a ser ejemplo. Hermanas, son llamadas a ser ejemplo. Jóvenes que están aquí son llamados a ser ejemplo. ¿En qué? En palabra. Es decir, leer la Biblia, enseñar la Biblia, vivir la Biblia, aplicar la Biblia. En conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento. En amor, amar lo de Dios, amar la iglesia, amar su palabra. En fe, teniendo confianza en Cristo. Y en pureza. En pureza. Amados hermanos, el llamado es a mantenernos puros. Hermanas, el llamado es a que te mantengas pura. Joven, eres llamado a mantenerte puro. Bueno, David está siendo ejemplo aquí. Lo mismo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo. Seamos ejemplo. Seamos ejemplo.
Un pastor escocés llamado Robert Nugent, cuando murió, mire bien, cuando murió, la congregación que él pastoreaba pusieron en su epitafio o en su placa, decía: aquí está el pastor Robert Nugent. Murió a los 30 años de edad, joven. Pastoreó por 7 años. Caminó estrechamente delante de Dios. Eso no lo dijo él, lo dijo la congregación. Fue ejemplo para su congregación en conversaciones, en amor, en espíritu afable, en fe, en pureza. Velaba por las almas, ya que él entendió que la mayor necesidad de la iglesia no son las ofrendas, no es eso, es la santidad. La mayor necesidad de la iglesia es la santidad. ¿Qué dijo esta congregación de este pastor joven? Que fue ejemplo. ¿Qué está haciendo aquí David, amados hermanos, al reprimir a esos hombres que estaban con él? Estaba siendo ejemplo para ellos. David estaba reflejando la palabra de Dios en su vida, que en vez de vengarse, él busca la reconciliación. Busca la reconciliación. La frase, amados hermanos, no toques al ungido, en este tiempo se ha descontextualizado. No toques al ungido. Se ha descontextualizado, ya que muchos usan esta frase para que los líderes de congregaciones manipulen a los congregantes y no sean evaluados doctrinalmente. Eso se usa en estos tiempos para eso. Pero sin embargo, lo que David no quería es quitarle la vida a Saúl, por lo que busca David reconciliación con él. Verso 8. Verso 8, ya vamos a terminar, hermanos. Amén. ¿Estamos ahí? Verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Qué hizo David? Le dijo: mi señor. Hermano, eso ha de costar. Que alguien que te persigue, que alguien que te difama, no un año, sino muchos años, tú vengas y le digas mi señor como un acto de reverencia. ¿Qué hizo? Se inclinó, es decir, tuvo sumisión. Verso 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira, que David procura tu mal? Verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderá mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Verso 11. Y mira, Padre mío. ¿Cómo le dice, hermano? Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo te corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas, ¿en qué, hermanos? Estás buscando mi vida para quitármela. Hermanos, a veces por más que le expliques a alguien que no tienes nada, a veces no van a entender. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte nada más. Por más que tú quieras en ocasiones no van a entender, pero tú tienes que hacer tu parte como Dios manda, porque al último Dios es el que ve todo. Porque la pregunta es: ¿qué hubiéramos hecho nosotros? David lleva años huyendo, lleva años de angustia, tiene una oportunidad de que tales problemas se le acaben. Recibe algunos consejos que parecen buenos, pero no lo son. Mas sin embargo, ¿sabe qué? Tiene una limpia conciencia. Se siente bien, tiene una limpia conciencia David. ¿Qué hace David? Le deja las cosas a Dios, aunque le manifiesta con mucha sumisión y respeto el pecado en que había caído Saúl. Sí le muestra sumisión, pero le dice: mira, tú estás pecando en esto, estás fallando en esto. David confronta con mucha humildad el pecado de Saúl
con la esperanza de que Saúl cambiara, pero no fue así. Porque en el capítulo 26 vuelve a querer Saúl matar a David. Verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero no mi mano, pero mi mano no será contra ti. Verso 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Verso 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Hermanos, en esa época los perros eran considerados ahora como si fuera una rata. ¿Quién quiere una rata en su casa? En ese tiempo, no digo que ahora. Y él expresa de una pulga como alguien pequeño y despreciable. ¿Quién quiere pulgas? El pastor, pues nadie le va a decir que quiere pulgas. Pero David está diciendo, pues yo soy como un perro muerto, como una pulga. Como decirle, no vale la pena, tú rey de Israel, que hagas el esfuerzo de perseguir a alguien tan insignificante como yo. Hermanos, esa era la humildad de David. Donde no tenía aires de grandeza. Aunque mire bien, era un hombre lleno de talentos, David. ¿Cierto o no? Era músico. ¿Ya había matado a quién? A Goliat. Era un hombre guerrero. Era un hombre bien parecido. Era un músico, era fiel al Señor. Pero no tenía aires de grandeza. No tenía aires de grandeza. Sin embargo, Saúl era soberbio. Y el soberbio en ocasiones se hace la víctima, como lo vemos aquí. Usted tiene que saber que en ocasiones el soberbio se hace la víctima. ¿Cierto o no, hermanos? ¡Ay de mí! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay de mí! Todos me atacan. ¡Ay, yo el pobrecito! En ocasiones así es el soberbio. Hermano, ¿qué está haciendo Dios con David? Lo está poniendo en el lugar donde debe de estar. Nosotros somos pequeños. Dios es grande. Verso 15, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Amén. Verso 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo, ¿no es esta tu voz, tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Y usted le cree a esas lágrimas? ¿Usted le cree a esas lágrimas? ¿Sabe por qué no? Porque en el capítulo 26 lo quiere volver a matar. Muchas veces las lágrimas no son señal, hermano. No digo que es malo llorar, pues hay que llorar, está bien, son parte de nuestras emociones. Pero muchas veces son lágrimas de cocodrilo. Dice que alzó su voz y lloró. Porque si usted lee el capítulo 26, lo quiere volver a matar. Verso 17, y dijo a David, más justo eres tú. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Pareciera, hermano, que reconoce su falta. Verso 19, pero no es así. Verso 19. Porque ¿quién hallará? Mira lo que dice Saúl. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Como que dice, ¿quién lo va a hacer? Como decir, yo no lo haría. Yo no lo haría. Sí, esto es lo que pensaba Saúl. Si usted ve los textos anteriores, él ha llorado, pero después él dice lo que piensa en el verso 19, porque dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará
ir sano y salvo. Es decir, esto es lo que pensaba Saúl, como decir, si yo te hubiera encontrado, yo hubiera aprovechado la oportunidad de dañarte o de matarte. Dice el verso 19, hermanos, porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y mire lo que dice el verso 21, hermanos. Júrame pues ahora por Jehová, no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Qué está haciendo Saúl? ¿De verdad lloró y se arrepintió? No. ¿Sabe qué está pidiendo aquí? Estaba cuidando de sus intereses. Quería salvar sus intereses nada más. Estaba preocupado por él, por su nombre, por sus intereses. Verso 22, entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David con sus hombres subieron al... ¿Por qué se fue al lugar fuerte Saúl, David, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no confiaba en Saúl. No confiaba en él. Las lágrimas de Saúl no le dieron confianza a David. Amén, hermanos. No le dieron confianza a David. Hermanos, ¿qué nos enseñan estos pasajes a nosotros? Esto nos enseña lo que hay en nuestros corazones y lo que hay en otros corazones. Esto nos enseña que a veces el Señor nos va a colocar en circunstancias para ver cómo tú y yo vamos a responder. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Tu integridad va a ser probada. Va a ser. Esto nos enseña cómo enfrentar al que peca contra ti. Saúl, amados hermanos, solo quería asegurar sus intereses, o que sus intereses no sean dañados, donde al parecer se había arrepentido y donde había supuestamente lágrimas, pero no. Repito, porque en el capítulo 26, sus lágrimas nos muestran que fueron más que sentimentales nada más. Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando alguien peca con nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar?